Envié un paralelo para que lo miraran, me imagino que todos miraron el paralelo. Es importante que lo mire porque cuando lleguemos a esa clase entonces va a tener una idea un poco más clara de lo que estamos hablando. Vamos a hablar hoy del capítulo 11 de Apocalipsis y cerramos la primera gran sesión de Apocalipsis hoy. Las otras sesiones las vamos a ver diferente, vamos a resumirlas, no vamos a verlo como lo estamos viendo por cuestión de tiempo en las clases. Entonces vamos a resumir las 4 visiones que quedan, las vamos a resumir. 4 visiones resumidas, no así versículo por versículo porque no acabaríamos ni el otro año. O sea, ¿sí? Entonces tenemos que pasar a otra materia que tiene que ver con los fundamentos básicos para las personas que están llegando a la iglesia y están siendo parte de ella. Capítulo 11, los 2 testigos y la 7ª trompeta. Acuérdese el título. Los 2 testigos y la 7ª trompeta. Le envío el bosquejito para que lo tenga ahí inmediatamente. Vamos desde capítulo 1 hasta versículo 19. Ahí les mandé el bosquejo de lo que vamos a ver hoy al WhatsApp. Entonces dice que vamos a hablar de los 2 testigos y la 7ª trompeta. Esta es la segunda parte del interludio que está unido a capítulo 10. ¿Se acuerda que, atentos por favor, se acuerdan que en capítulo 9 está dividido en 2 partes? Capítulo 7, los 144,000 sellados y la otra escena en el trono donde están toda la humanidad adorando. Aquí también hay dos divisiones, una en capítulo 10 y otra en capítulo 11 del 1 al 14. Este interludio termina ahí porque estamos entre la mitad del sexto, de la 6ª y la 7ª trompeta. ¿Estamos ubicados ahí? Estamos en la mitad de la 6ª y la 7ª trompeta. Espero que el examen no los haya desubicado. ¿Listo? Esta segunda parte es la continuación del primer segmento que vimos del rollo, el mensaje del rollo que es dulce al paladar, pero amargo para digerir. En esta parte, los dos testigos proclaman su testimonio, pero se enfrentan a la oposición, la guerra y la muerte. Sin embargo, la muerte de ellos no significa la derrota, porque van a ser resucitados de entre los muertos y van a ascender al cielo. Una vez les adelanto que los 2 testigos son la iglesia, no es Elías y Moisés como normalmente se dice, no. Esa es la otra postura y vamos a mostrar bíblicamente por qué es la iglesia y por qué no son los 2 profetas, aunque hace alusión, ¿sí? Ya sabemos que es una alusión, ¿no? O sea, alude a la historia de Moisés y Elías, que eran los únicos que tenían como ese poder y esa autoridad para cerrar los cielos y desatar plagas en el Antiguo Testamento. Vamos a leer el versículo 1 como una introducción. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Este versículo ha sido objeto de varias interpretaciones erradas y si se interpreta mal el primer versículo, entonces ya se interpreta mal todo el capítulo. Eso es importante, eso que acabo de decir. Si usted interpreta mal un versículo, sobre todo el primero de un capítulo de un libro, ya interpreta mal toda la Biblia. Pierde el punto, sí. Entonces, ha sido objeto de muchas interpretaciones. Algunos dicen, voy a nombrarle unas 3 y la correcta, ¿no? Algunos dicen que se refiere al templo de Jerusalén, lo cual no es posible porque Juan escribió después de la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Cuándo fue destruido el templo? 68, 70 más o menos. Esto es en 95, entonces cancelado esa interpretación, no tiene nada que ver. Otra
es que se construirá un templo literal antes del regreso del Señor, donde se hará lo que se hacía en el templo del Antiguo Testamento. Tampoco se puede sustentar bíblicamente porque el lenguaje de Juan es figurado y simbólico, y el templo es la iglesia. Vimos el domingo en la confesión de fe, ¿el templo es quién? La iglesia. Entonces no se puede sustentar que al final va a haber un templo igualito y que se van a hacer los mismos sacrificios. Aparte de eso, todos los sacrificios terminaron ¿con quién? Con Cristo. Tampoco. Otros dicen que se refiere a Israel literal, que debe salvarse. Tampoco estamos de acuerdo porque es un punto dispensacional. Y por último, el punto acertado o lo que se puede demostrar por las escrituras es que es una explicación figurativa que ve el templo de Dios como iglesia en adoración. Recuerden, que Jerusalén siempre representa la ciudad de Dios, siempre. Falle o se equivoque, haya pasado lo que haya pasado allí, Jerusalén es la ciudad de Dios. No es una ciudad terrenal, es una ciudad espiritual. Por lo tanto, la ciudad no se puede medir. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. No, ahorita vamos a explicar más esos puntos. Todo el Apocalipsis concuerda en que si se interpreta algo simbólico, no podemos cambiar la interpretación, debe ser simbólica. El templo y la ciudad santa y los 1260 días que nombra allí, los 2 testigos y el terremoto que destruyó una décima parte de la ciudad y mató a 7000 personas, todos son figurados o simbólicos. El simbolismo no es una negación de la historicidad, tenga en cuenta eso, sino un método figurativo de comunicar una realidad. Le repito esa frase. El simbolismo no es una negación de la historicidad, sino un método figurativo de comunicar realidad. El lenguaje apocalíptico tiene como una de sus características básicas el empleo críptico y simbólico de las palabras. Está encriptado, está metido ahí todo lo que está en la Biblia. Recuerde que nos apoyamos ¿en qué? En el Antiguo Testamento, sobre todo en los escritos del Antiguo Testamento. Vamos ahora sí. Entonces la primera parte, como está ahí en el bosquejo, es el templo. El templo. 11:1-2. Vuelvo a leer. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. El versículo no dice quién le dio la caña a Juan, no dice quién. Y pensar en medir el templo de Dios no puede ser tomado literal porque es imposible. ¿Sí ve? Es imposible medirlo. Es grande. Él dice ahí, el medir tiene que ver con proteger. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, el velo se rasgó como señal de entrada a Dios. Mateo 27:51, alguien que lo lea por favor. Mateo 27:51. Mientras lo busca, cuando el velo se rasga, se inaugura el templo espiritual. Ya no hay más templo para los judíos, ya no hay más templo para nadie. Mateo 27:51. Note que pasó algo similar a lo que va a pasar aquí al final, un terremoto, todo eso, y el velo se rasga para quitar la división y lo que nos impedía entrar, la ley ya no es necesaria, entonces ahora vamos a entrar, ¿por quién? Por Cristo. Medir el templo es una variación del sellar, tengan en cuenta eso para los sellos. Medir el templo es una variación ¿de qué? Del sellar. ¿A quién va a sellar? A la iglesia. Vaya, mida
La iglesia, el altar y los adoradores, es lo que le está diciendo. Solo el pueblo de Dios puede ser medido y contado por Dios, no los profanos que están en el atrio exterior, fuera de la iglesia y que están condenados. Atentos a esto. Los gentiles que están aquí no somos nosotros, son los que no son cristianos, porque Juan está usando un lenguaje judío. Entonces está hablando al contexto judío, y para los judíos los gentiles eran ¿qué? Los que no eran del pueblo de Dios, del pueblo de Dios. Ahora, ¿quiénes son los gentiles? Los que no hacen parte de la iglesia. Los templos siempre han tenido la misma forma. ¿Cuántas partes tiene el templo? ¿Quién se acuerda? Está el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio exterior. Tres importantes. El atrio exterior estaban las mujeres y los gentiles en el Antiguo Testamento. Entonces, el lugar santo estaba el pueblo. En el lugar santísimo estaba ¿quién? El sacerdote. Es decir, que lo que está diciendo ahí es que la parte de afuera van a estar los gentiles, fuera del templo. Si usted quiere anotar estas citas para que mire cómo estaba construido el templo, no las voy a leer. Primera de Reyes 6:36, 7:12, Segunda de Crónicas 4:9, Ezequiel 10:5 y Ezequiel 40:17 al 47. Si alguien va a estudiar sobre el templo, esas citas le pueden servir. Sobre el templo, si va a tomar ese tema teológico. 40, 17, 47. Cuando Herodes construyó el gran templo, el atrio se dividió en tres partes. El atrio de las mujeres, el atrio de los israelitas y el atrio de los sacerdotes. Además de este atrio en tres partes estaba el atrio de los gentiles. Pero Juan está hablando en forma simbólica del atrio exterior del templo y se refiere a los que están dentro del perímetro exterior de la iglesia, pero no son parte de ella. Tenga en cuenta, están cerca a la iglesia, pero no son parte de ella. Ya les dije que Juan habla en términos judíos, no en términos para nosotros, sino está hablando de judíos. Después de la obra de Cristo, el término de ciudad santa no aparece. Es decir, después de que Cristo asciende al cielo, en el Nuevo Testamento no se habla de una ciudad santa, sino ¿hasta dónde? Hasta Apocalipsis. Alguien que lea 29 y 3:12. 29, por favor. ¿La ciudad qué? Amada. Esa es la ciudad santa. Vuelve y lo lees, por favor. Es como si fueran a atacar al pueblo de Dios y Dios defiende a su pueblo, que siempre va a ser así. 3:12. El templo de mi Dios. ¿Sí ve? Ahí hay muchas cosas interesantes, pero estamos hablando de la ciudad de mi Dios, la cual desciende del cielo. ¿Quién desciende del cielo? La iglesia. Es la iglesia. Entonces queda claro que Apocalipsis 11, 1 y 2 está hablando de la iglesia como un templo espiritual. Al final del versículo 2 dice que ellos hollarán la ciudad 42 meses. La duración del tiempo del triunfo de los gentiles es la actividad profética de los dos testigos. Estos periodos armonizan en la duración y alcance, parecen referirse a un intervalo de extensión indeterminada
que va desde la ascensión de Cristo hasta el regreso de Cristo. O sea, 42 es simbólico. Si ustedes no sabían o si saben, los israelitas hicieron 42 campamentos, para los que no saben. 42 campamentos, estuvieron en 42 lugares en el libro de Éxodo a Deuteronomio. O sea, los 40, y usted los puede contar, si quiere hacer la tarea los puede contar. Hay 42 lugares. O sea, el 42 es un número que aparece muchas veces en las escrituras, no solo acá. Aparte de eso, 42 meses es lo mismo que 3 años y medio, que es lo mismo que aparece en otras partes acá, de 3 años y medio tiempo y un tiempo. Todo eso es simbólico. Y todo eso está articulado desde el Antiguo Testamento. Esto es muy, o sea, usted puede encontrar un libro sobre eso, para ponerse a mirar citas. En Apocalipsis el tiempo es una idea que se presenta en forma de síntesis. No debería expresarse en términos literales de años, ni siquiera de siglos. Es un tiempo. El tiempo cronológico es de importancia pasajera en este libro porque no es tiempo sino el principio que tiene el libro. O sea, aquí no, usted no puede hacerse cuentas y qué va a ser primero y todo esto no. ¿Se acuerdan que dijimos que los 6 sellos están sucediendo al mismo tiempo en todo lugar de la tierra? Las 6 trompetas simultáneamente, todo eso es así. Y ahorita más, con lo que está pasando en el oriente, cada rato hay un terremoto pero terrible, o sea, Dios nos guarde, pero estamos en esos tiempos donde se está viviendo más este asunto. La segunda parte, el poder de los testigos, de los 2 testigos. Ahí tienen el bosquejito, los 2 testigos. Del 3 al 6 vamos a mirar. Se ha especulado mucho sobre los testigos diciendo que son Elías y Moisés. Otros dicen que son David y Samuel. Y arman parejas, ¿sí? Se han armado parejas para hablar de ellos. ¿En qué se basan para armar parejas? En que Cristo envió de a 2 a predicar. Entonces también de ahí se argumenta que es cierto, ¿sí? Y como la Biblia habla ahí de 2 cosas, sin embargo la interpretación simbólica nos deja ver que no se refiere a 2 hombres por un versículo que está ahí, creo que es el versículo 9. Y los de los pueblos y tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Es decir, 2 hombres físicamente o literalmente no pueden impactar la tierra. Es muy difícil y en este tiempo menos. 1, hay demasiada gente. 2, alguien diría, y si usan la tecnología, no pueden impactar porque la presencia de Dios no se graba para los que no saben. Bueno, la presencia de Dios no se puede grabar, por eso los sermones deben ser ¿qué? En vivo. Ya cuando usted lo repite es porque usted lo escuchó, que es diferente, pero el sermón es bueno que la persona esté. YouTube no graba la presencia, solo graba la información. Entonces, ¿por qué no pueden ser 2 hombres físicamente o literalmente? Porque no pueden hacer la tarea que Apocalipsis dice que se va a hacer, que es la impactar al mundo entero. Dice que los pueblos, las naciones, las tribus verán los cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Entonces, Juan recurre a la profecía del Antiguo Testamento porque escribe a los 2 testigos basado en Ezequiel y en Zacarías, en esos 2 libros. Versículo 3, daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Dice el versículo 4, alguien que vaya a Zacarías 4, 2, 3 y lo tenga ahí para ahorita leerlo, Zacarías 4, 2, 3. Mientras tanto yo leo el versículo 4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Los candeleros dijimos que eran ¿qué? Iglesia, representan iglesia. Y los olivos representan el aceite. Entonces tiene que ver con la iglesia, con el Espíritu Santo, usando la iglesia ¿para qué? Para seguir haciendo lo que venimos hablando del capítulo 10, el contexto, que es la predicación del Evangelio. Siempre para poder entender un capítulo, tiene que entender el capítulo anterior. Ningún
parte de la Biblia, ninguna, escuche, y eso le sirve de regla, ninguna parte de la Biblia se puede interpretar un capítulo de la Biblia sin tener en cuenta lo que viene hablando el autor. Por ejemplo, Mateo, capítulo 11, yo tengo que tener en cuenta los 10 capítulos que he predicado siempre. Cuando llegue al 12 y pase al 13, entonces me amarro de los 12. Y así se escribió la Biblia también para los que no saben. Así hizo Josué. Él tomó los libros de Moisés, luego Samuel toma los libros de Josué y de Moisés, luego David, y así. La revelación es así y el entendimiento de las escrituras para usted y para mí también es así. Usted puede hablar en el capítulo 11 de una cosa que no sea el evangelismo de la iglesia, porque no se ha cerrado el interludio, no se ha cerrado. Estamos en la sexta trompeta, pasó, hay un interludio y vamos a llegar a la séptima trompeta. Zacarías 4 del 2 al 3, ¿quién lo lee? Todo eso ya lo vimos al principio de Apocalipsis, ¿se acuerdan? Los 7 espíritus, el aceite que se lo colocaba en el candelabro expandía la luz y disipaba la oscuridad. Esa es la tarea de la iglesia, sal y luz. De manera simbólica, un candelabro en la iglesia, en 1:20, si usted ya lo vio, si quiere anotarlo, está compuesta de creyentes que viven por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Así pues, Zacarías identifica a los 2 olivos como siervos ungidos que sirven al Señor en toda la tierra, pero es la iglesia. No es Moisés, no es Elías, el Espíritu Santo es la luz, la iglesia es el candelero. Parece ser que Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel, el gobernador. Zacarías 4:14, ahí en Zacarías. ¿Quién tiene Zacarías 4:14? Ellos 2 representaban a la comunidad judía que había regresado de la cautividad, a todos. 2 representaban a todos. Ahora estos 2 candelabros representan la iglesia, toda la iglesia en este pasaje. La voz del cielo que le dice a Juan que los 2 testigos reciben poder para profetizar 1260 días. Ahí dice, estos testigos son los olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Esa voz es la misma voz que él ya ha escuchado 2 veces en Apocalipsis. Yo no me voy a demorar ahí porque esto ya lo vimos. En 1 y pico, en 1, cuando oye la voz. Él no ve a nadie. Siempre escucha una voz, pero no ve a nadie. Pero ya sabemos que la voz es la voz de Jesús, la voz de Dios, guiándole. Cuando el pasaje no identifica a nadie más, está hablando de esa voz. Versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Esto tiene que ver con la predicación del evangelio por parte de la iglesia. El fuego es la palabra de Dios, como lo dijo el profeta Jeremías 5:14. Jeremías 5:14 y 23:29. Por favor. Yo busco 23:29 y otro busque 5:14. ¿Sí? La palabra de Dios es como fuego y consume como leña a los enemigos. Y Jeremías 23:29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra. Entonces, la palabra que la iglesia va a predicar, dice, si alguien quiere dañar, sale fuego, es decir, sale la palabra, devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerle daños, debe morir de la misma manera. ¿Cómo morirán los que están contra la iglesia? Por fuego. En la eternidad serán consumidos con fuego. O sea, no es literal ahí que va a pasar, sino está hablando del proceso de la iglesia durante toda la historia, cómo la iglesia ha sido perseguida, cómo la iglesia ha sido atacada, y dice que todos sus enemigos, si ellos no se arrepienten,
morirán por fuego por la palabra. La palabra los juzgará en el juicio eterno. Las palabras de Juan no se pueden tomar literal. Versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, o sea, Elías, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Moisés. Entonces, ningún cristiano y ningún cristiano individualmente puede hacer bajar fuego del cielo en esta era. Eso eran señales para el pueblo de Dios, señales para los israelitas. Escuche esto. Todos los milagros que el Señor permitió en el Antiguo Testamento eran señales, escuche, señales. El libro de Juan lo dice, hay 7 señales en el libro de Juan. En ese caso, para mostrarle a los israelitas que Él era Dios y que era verdaderamente Dios. Era para eso. Luego en el Nuevo Testamento era para mostrarle a la gente que estuvo ahí que Cristo es Dios. ¿Sí ve? Señales en el Antiguo Testamento, señales en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué pasa? No se necesitan esas señales. ¿Por qué? Porque tenemos la Biblia completa, el canon cerrado. Pero nosotros podemos orar por estas circunstancias, sí. Podemos orar si hay una sequía y pedirle a Dios que tenga misericordia si se presentase una sequía en esta nación, que se extendiese y que no hay lluvia. La iglesia puede orar y el Señor puede dar lluvia, pero nadie se puede llevar, decir, un hombre solo no puede hacerlo. ¿Es quién? La iglesia. La iglesia es como un solo hombre, escuche, compuesto por muchos miembros. La iglesia es como un solo hombre. Entonces, cuando la iglesia se une a orar por algo, es muy importante esa oración para el Señor. Y la iglesia puede orar también porque Dios haga justicia cuando hay opresión, como en un país cuando hay opresión. O sea, nosotros no estamos obviando la oración por ningún asunto en esta tierra. Lo que pasa es que no se puede hacer de ello una doctrina y engañar a las personas haciéndoles creer que un hombre o cierto grupo tiene un poder especial para eso. Entonces, si alguien se atreve a orar por lluvia, pues podrá decir que el Señor lo escuchó, pero no funciona así en esta era. Eso fue en el Antiguo Testamento, por eso nombra esos 2 episodios, pero la iglesia tiene la misma autoridad completa, profética y apostólica. O sea, la iglesia, escuche esto, la iglesia como autoridad, por eso es tan importante la doctrina de la disciplina eclesiástica. Cuando una persona no se somete a la disciplina, queda atada a una iglesia. Es decir, no se le permite estar en la iglesia si no se sujeta a la disciplina. Si se va, no se le permite y sus pecados quedan en un asunto directo con Dios. Entonces, es muy serio. Es la misma autoridad apostólica cuando el Señor le dijo a los apóstoles, a los que le remitieren los pecados, les serán ¿qué? Perdonados, y a los que no, pues no. Entonces, la iglesia, por eso es importante la disciplina y el proceso que se hace en la iglesia con cada vida. Cuando una persona entiende eso, lo que hace es amar a Dios y sujetarse. Dice el versículo 6, la alusión a Elías es indiscutible, pero no quiere decir que sea Elías literalmente. ¿Quiere saberlo? Mire lo que dice Santiago 5, hablando de Elías. Qué bueno que la Biblia nos da las respuestas. Santiago 5, 16, 17. Elías era hombre sujeto ¿qué? A pasiones semejantes a las nuestras. Pero el 16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Sí ve? Se puede orar para ser sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y dice Santiago, Elías era un hombre común y corriente, semejante a pasiones a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. Él está diciendo, la iglesia, por cualquier cosa, aún por lo que Elías oró, y Dios puede hacerlo porque la oración eficaz del justo puede mucho. Justificado por la sangre de Jesús.
como cuerpo, sí. Sí, pero el creyente, por ejemplo, el que representa una iglesia puede orar por una persona. No estoy diciendo que necesariamente siempre tiene que estar toda la iglesia, sino que la iglesia y los miembros de la iglesia y las autoridades de la iglesia tienen una autoridad delegada para orar, ¿sí? Pero normalmente se ora ¿por qué? Por salvación, porque la palabra sanidad es amplia, no se refiere solo a enfermedad física. ¿Listo? También alude a Moisés y Aarón, quienes fueron que Dios usó para traer las plagas a Egipto. Ahora es la iglesia la que debe orar a Dios en todos los asuntos de la tierra. Todos. Si usted quiere orar porque Dios traiga paz en Israel, ore, no pasa nada. El Señor sabe si lo escucha o no lo escucha. Y si Él le pone a orar por eso, ore. No estamos diciendo que no. Si el Señor le pone a orar porque alguien se sane, pues ore. ¿Sí? Ya la respuesta es que soberana y la gloria para Él. No, no, uy, es que yo oré y las cosas, mejor dicho, desde que oré, Gaza está en paz. O sea, ¿sí? No se puede. O sea, esos casos, vuelvo y le digo, son casos, se llaman para autenticar. Las señales de Dios eran para autenticar el poder de Dios en la tierra en ese tiempo. Tercero, la muerte de los dos testigos. La muerte de los dos testigos. Del 7 al 10. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. En otra versión dice, cuando concluyan su testimonio, la bestia que sale del abismo hará guerra contra ellos. Este versículo proyecta un cuadro de los últimos tiempos, escuche, últimos tiempos, o sea, puede que esto no haya pasado. Los últimos tiempos de los últimos tiempos, ¿me estoy explicando? Sí, ya estamos en los últimos tiempos, ya lo tenemos claro, ¿cierto? Pero van a haber unos últimos tiempos de los últimos tiempos, entonces a eso se refiere. Cuando la iglesia ha finalizado la tarea, Mateo 24:14, alguien léalo para que sepa cuál es la tarea. El que lo lea, que ojalá pueda entender la tarea. 24:14. ¿Sí ve? ¿Cuál evangelio? Este. No el que se ha predicado, este, el de la Biblia, el bíblico, el de Cristo. ¿Y dice qué? ¿A dónde debe predicarse? A todas las naciones. Eso no puede, no es un todo de totalidad, sino decir que todas las naciones y los pueblos se expusieron al evangelio. No es que todo el mundo va a reunirse para escuchar la palabra. Y dice que entonces vendrá ¿qué? El fin. Cuando la iglesia haya terminado, cuando hayan acabado su testimonio, dice Apocalipsis. Entonces, cuando la iglesia haya finalizado esa tarea, a lo largo de la historia, la iglesia ha predicado y enseñado la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Pero en lo que completa su labor, la bestia declara la guerra a la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan del pasaje de Apocalipsis cuando habla 20 que Satanás es soltado por un poco de tiempo? Es decir, llega un momento en que la iglesia ha terminado su labor, entonces él viene a terminar también su labor, que es que la iglesia sea aparentemente que la van a destruir o que la van a perseguir y la van a acabar. Y ahí es el regreso de Cristo. No se puede acabar. Ahí viene el Señor a salvar a su pueblo. Estamos entonces tranquilos por ese lado. Cuando el volumen de la maldad haya llegado a su culminación, entonces el anticristo se hace cargo y como consecuencia llega a su fin el testimonio de la iglesia. ¿Cuándo termina la tarea de la iglesia? Ya lo hemos dicho y lo hemos comparado. Cuando nazca el último de los elegidos y ya no haya necesidad de predicar porque se cumplió el número, ya nadie va a venir a la salvación, escuchen. Así se siga predicando, va a haber un momento en que se cerró, que no lo sabemos nosotros, sino es un día, ¿acuerdan el pasaje? El día, el mes, la hora, exacto, Señor. No, no.
Claro, y va dando, como no lo sabemos, yo lo digo así, pero no lo sabemos. Pero es como decir, no, no, nadie va a saber el tiempo, pero por las señales se va dando cuenta que ya no se va a hacer imposible predicar. Ya estamos viviendo cosas difíciles. Quemaron una iglesia acá en Colombia, la guerrilla, con un dron, aquí en Colombia estos días, estilo terrorismo. Murieron personas. O sea, entonces, eh, cuando eso pase, va a haber un espacio pequeño para que Satanás pueda obrar, pero está estrechamente unido al propósito de Dios. Es decir, Dios lo va a permitir para cerrar la historia. Apocalipsis 13:11. Apocalipsis 3, ahí Apocalipsis 13:11. Note que también usa dos cuernos, o sea, es imitando a Dios. O sea, dos. Hay dos testigos y él va a usar dos cuernos como dos profetas. Algo parecido, ¿sí? Juan toma del Antiguo Testamento su referencia a la guerra dirigida contra el pueblo de Dios, donde en 7:21 de Daniel, 7:21. Lo mismo que dice ahí en Apocalipsis 11. ¿Sí ve? Que ese cuerno, y acabé de leer Apocalipsis 13, que habla del cuerno, que hacía guerra y que los vencía. Entonces va a haber un momento, para que todos sepan, va a haber un momento donde pareciera, escuche, pareciera que Satanás reina. A los ojos humanos, a los ojos de la humanidad, va a parecer así. Pero es mentira. Sí, eso. Porfa, cuando dice ahí que los vencerá y los matará, entonces se refiere a que pareciera que Satanás destruyó la iglesia. Pero mire lo que pasa. Ahorita vamos a ver qué pasa porque ellos no mueren, ellos resucitan. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube al abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. El ataque principal de la bestia es contra el mensaje y luego contra los mensajeros. Mata a los mensajeros para silenciar el mensaje. Cuando al final de los tiempos los incrédulos rechazan el mensaje, Dios retira el mensaje y los mensajeros. Levanta su iglesia. Ahora al final lo vamos a ver. Permitiendo que el anticristo mate a santos. Va a haber muerte de santos, tranquilos. No todos. Algunos van a morir por ese tiempo. No es una predicción literal de que todo cristiano va a morir, pero sí requiere que todo cristiano esté preparado para morir. Es diferente. No todos los cristianos van a morir, pero todos deben estar preparados para morir. Ese es el asunto. Es imposible que a todos los maten, pero a algunos sí. Versículo 8. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama ¿qué? Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Importante los nombres de las ciudades para entender el contexto que Juan está hablando. ¿Qué representa Sodoma? Pecado. ¿Qué representa Egipto? Mundo. Ya, usted ya tiene que aprender a entender eso sin un estudio o un comentario. Ya usted tiene que decir, no está hablando de Sodoma, está hablando del pecado. No está hablando de Egipto, está hablando de ¿qué? Del mundo. Donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado el Señor? En este mundo. En este mundo Él fue crucificado. En la antigüedad, no enterrar los cuerpos de los muertos era señal de maldición, ¿se acuerdan? Este versículo es simbólico. Juan usa la palabra gran y no santa, la grande ciudad, no la santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? La grande ciudad es el mundo, la grande ciudad, la Babilonia, los mercaderes, lo grande del mundo. Por eso usa el término
grande ciudad y no usa el término santa ciudad. Es decir, sus cadáveres van a estar en este mundo caído. Dice sus enemigos, perdón. Esto sugiere que está hablando no de su carácter, sino de su tamaño, del tamaño de la ciudad grande llamada mundo, Egipto y Sodoma. Como todo el contenido del Apocalipsis, también aquí hay un punto de contraste entre lo santo y lo profano. ¿Quiénes son santos? Los testigos, o sea, la iglesia. ¿Y quiénes son profanos? Los de Sodoma y los de Egipto, o sea, el mundo y los pecadores que no quieren venir a Cristo. El pueblo de Dios vive en la ciudad santa, no en la grande ciudad, en Jerusalén. Jerusalén es la ciudad espiritual de los santos. Sus enemigos viven en la grande ciudad, no en un lugar concreto, sino en la estructura mundial de incredulidad y desafío contra Dios. ¿Sí ve? Está hablando de un sistema que va a querer siempre matar a la iglesia. Eso no es de hoy. Siempre han querido desaparecer a la iglesia muchos gobiernos. La gran ciudad se identifica con Sodoma, lugar de inmoralidad con menos de 10 justos. Génesis 18:32. Y con Egipto, tierra que simboliza esclavitud de los israelitas. Los grandes profetas como Isaías, como Ezequiel, como Jeremías, siempre se dirigieron al pueblo y lo compararon con Sodoma. Pero en ninguna parte del Antiguo Testamento se identifica a Jerusalén con Egipto. Es decir, Jerusalén es una y Egipto es otra. O sea que queda claro, escuche, 11:1 es una ciudad, 11:8 es otra ciudad. ¿Vamos bien hasta ahí? Versículo 9. Bueno, antes de ahí dice la gran ciudad. En Apocalipsis la expresión gran ciudad se refiere a Babilonia. Alguien que lea 14:8. ¿Sí ve? Y hay muchos textos en Apocalipsis. 14:8 no los voy a leer, 17:18, 18:2, 18:19 y 18:21. Siempre habla de Babilonia como la gran ciudad y la gran ramera. La gran ciudad es cualquier ciudad y toda ciudad en la que la iglesia lleva su testimonio profético a las naciones. Versículo 9. Ahora los ciudadanos de todo el mundo, dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, ¿ya conocen esa frase? De 4. Pueblos, tribus, lenguas, naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Estas personas representan al mundo que está contra los santos. Esos 4 ya sabemos que representan a la humanidad. Esto quiere decir que esas 4 personas representan la tierra. Es imposible que toda la tierra vaya a ver 2 cadáveres en Jerusalén. Por eso no puede ser simbólico, no puede ser literal. ¿Sí ve? O sea, si matan 2 personas en Jerusalén, por más que los muestren por tecnología y por todo eso, toda la tierra no los puede ver, porque hay gente que no tiene acceso a nada de eso. Y hay gente que le interesa ver noticias. Entonces, es específicamente la humanidad contra la iglesia. Dice, la cantidad implícita de estas personas indica que no vinieron a ver 2 cadáveres, quieren ver la muerte de la iglesia en todas sus estructuras mundiales. Ya quieren ver la muerte de la iglesia. Muchos sistemas saben que la iglesia es lo único que puede detener la maldad. Lo saben, porque hay gente que ya trabaja directamente para Satanás. O sea, el ocultismo y el mundo espiritual no se mueve en el brujo de 10,000. Eso es una falacia, ¿sí? Se mueven los gobernantes de la tierra. Ellos sí saben que el único que puede detener una ley que permita el incesto es Dios. El único que puede detener una ley que permita que el homicidio se legalice es Dios. O que los gobiernos opriman a los pueblos. ¿Es quién? Dios. Entonces, eso ya está en acción. El misterio de iniquidad ya está en acción, solo que no se ha manifestado totalmente. Dice, el testimonio de la iglesia se ha completado. Dios ha retirado su palabra y testimonio del mundo. Ahora ve el esqueleto inerte de la religión cristiana. Escuche eso. Eso es la idea. Meterle a la humanidad
que la religión no sirve para nada. No solo este movimiento cristiano verdadero, sino todo tipo de religión, llámese católico, mormón, no importa si es bueno o malo, ellos no quieren ninguna religión. Los grandes opositores de la fe no están en ninguna religión, no son católicos, no son mormones, no son adventistas, no son nada, son ateos absolutamente. Ni siquiera ateos, ellos ya trabajan para Satanás en un propósito que ni ellos saben, escuche. No estoy diciendo que ellos hicieron un pacto y eso no, eso es mentira. Estoy diciendo que ellos trabajan para cumplir un propósito, se llaman las obras secundarias o las circunstancias secundarias que Dios utiliza para dar fin a sus propósitos. Los 3 días y medio hacen referencia a un periodo de tiempo que es algo temporal. Luego resucitarán. La derrota de la iglesia siempre es temporal. Ya dijimos que no sepultarlos es señal de vergüenza y humillación. Es decir, el mundo se puede reír, el mundo se puede burlar de la iglesia y decir ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está el advenimiento? Cristo no ha venido. Cada generación dice lo mismo y se van a reír y se van a burlar, pero eso es temporal, porque en versículo 10 dice: los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas hayan atormentado a los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra en este versículo son aquellos que aman el mundo. Solo tienen una morada terrenal, no tienen morada eterna. Son los que se alegran que la iglesia esté siendo atacada. Son los que apoyan las causas en ignorancia. Mucha gente apoya causas contra el cristianismo, así como apoya causas contra Israel, contra una nación, contra otra. La gente apoya causas donde dice: yo no soy de ninguna religión, pero no me gustan los cristianos. Ya, listo, no me parecen mojigatos, aburridos, moralistas, todo es pecado, nada sirve. Esos grupos sociales, muchos grupos de ONGs y fundaciones, hoy en día apoyan la no religión, no Dios, no religión. Dice: son los que se alegran de que la iglesia esté siendo atacada. La iglesia no desaparecerá nunca de la tierra, buena noticia, solo cuando Cristo regrese. No permitirá que sean sepultados. Eso da una verdad, habían creyentes todavía. O sea, solo que no permitieron. ¿Se ve cómo el texto nos da una verdad? Si lo tomamos literal, no permitieron, ahí dice el término 9, no permitirán que sean sepultados. Es decir, no permitirán que alguien haga algo por la iglesia, pero hay cristianos. No van a permitir ciertas cosas, es decir, todavía hay creyentes. La iglesia no se ha muerto en ese momento. Juan describe a los ciudadanos del mundo con 3 verbos: se alegran, celebran e intercambian. Es decir, están felices porque no haya religión, porque nadie predique la verdad y nadie incomode con el pecado. Hay gente que le molesta ya en este momento el cristianismo. O sea, hay gente que no quiere escuchar nada. No, a mí no me vengan con cuentos, yo no quiero saber de Dios. Ya tenemos unas facciones así. Cuando Esther 9, 19, y terminamos esa parte y tomamos un break. Esther 9, 19, por favor. Esther está en la Biblia. Está antes de Job. Esther, Esdras, Esther, Nehemías. Nehemías, Esther. 9, 19. Voy a leerlo. 9, 19. Acá pasó algo parecido. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y el 22, ¿sí ve? Daban regalos a sus vecinos, le daban cosas como ellos. Como días en los que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Era una celebración de alegría. Aquí es al contrario. Están felices, hagamos una fiesta porque cerraron la iglesia del barrio. En Cali, una iglesia está sufriendo ese problema ahorita actualmente en un barrio de Cali.
la iglesia, una iglesia bautista reformada está siendo atacada. A la hora del culto, todos los vecinos ponen música duro y bafles para que ellos no prediquen. Están en una calle, les cierran la calle para que no puedan entrar los carros. Les echan caca a las puertas. Cada semana les toca llegar a limpiar. Y la iglesia sigue en pie. Les toca llegar a limpiar basura. Les echan basura en las puertas, les tiran a las puertas, los maldicen, que se vayan del barrio. Y preciso eso empezó a suceder y acababan de renovar el contrato un año. O si no se habían ido. O sea, acababan de renovar el contrato. Y renovaban la iglesia. Entonces, eso lo recibimos de información en el grupo de pastores nacionales. Y ellos piden oración, pero el pastor habla como un pastor. Las cosas están bien, todo sigue bien, la iglesia sigue firme, no vamos a parar, seguimos haciendo nuestras reuniones de oración, nuestros hermanos vienen, la congregación se sostiene en medio de esta prueba, confiamos que el Señor nos sacará. Ahora, actual, está sucediendo. Bueno, entonces oremos que el Señor nos guarde siempre en lo que Él nos quiere guardar. El infierno llena el mundo todo con júbilo cuando la palabra de los profetas es acallada, cuando la iglesia calla. Pueden regocijarse ahora, pero no pueden evitar el inevitable día del juicio, cuando Dios destruirá a los que están destruyendo la tierra. ¿Listo? Vamos a ver del 11-14, la resurrección de los dos testigos. Mire su bosquejo. Ahí lo llevamos en orden, la resurrección de los dos testigos. La resurrección de los dos testigos del 11 al 14. La palabra de Jesús que ningún siervo es más que su amo, en Juan 13:16, se aplica a los dos testigos de la iglesia. Escuche, así como Cristo murió en manos de personas malvadas, así los siervos también morirán. Así como Cristo resucitó de los muertos, así resucitará su iglesia. Así como Jesús ascendió al cielo en una nube, así la iglesia subirá al cielo y los impíos lo verán. ¿Sí sabían eso? Así sus siervos ascienden en una nube vista por sus enemigos. Cuando la iglesia ascienda, es cuando dice, ay de los moradores de la tierra, dice, porque el tiempo se ha cumplido. Y cuando la iglesia ascienda, es una multitud. Y entonces el mundo quedará sin Dios, sin iglesia, sin Espíritu Santo. Pero no es que quede para un tiempo largo, sino inmediatamente viene el juicio final y la destrucción total de la tierra, como las películas, como una guerra final que no se sabe cómo va a ser. Lo único que se sabe, que dice Pedro, es que los elementos ardiendo, es decir, por fuego. Puede ser un incendio, puede ser un parecido a Sodoma y Gomorra, puede ser ya el sistema mismo colapse, la tierra, no se sabe. Una bomba nuclear, no sabemos. Hay muchas opciones. Hay un pasaje en Isaías que dice que la lengua se derretirá y las cuencas se hundirán. Eso habla de la bomba nuclear. Entonces, algunos estudiosos especulan y dicen que puede ser un momento en que la guerra sea tan grande que se activen todas las armas nucleares y se acabe la tierra en un momentico. Por fuego, claro, por fuego. Entonces, versículo 11, leámoslo. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. La desaparición del testimonio cristiano es de corta duración porque Dios interviene. O sea, cuando Satanás o el mundo anticristiano crea que la iglesia está vencida, es cuando la iglesia está en victoria. Dice, el mundo se regocija sobre los cuerpos muertos de los testigos durante 3 días y medio. Cuando concluye ese periodo, Dios como autor de la vida les da vida a los cadáveres de ellos, y así como Dios dio aliento de vida a la nariz de Adán, así hace que la iglesia vuelva a la vida, y es cuando la iglesia será levantada. Dice, cayó gran temor sobre los que vieron. Cambia la situación. Dios le da la vida a la iglesia, confronta al mundo,
este testigo no es resucitado entre los muertos para convertir a los incrédulos, escuche, porque el periodo de gracia ha llegado a su fin cuando va a pronunciarse el juicio divino. Es decir, le da vida a la iglesia, pero ya no para predicar, sino para levantarla. El mundo que se ha alegrado de la desaparición de los siervos de Dios, de inmediato se da cuenta que se acerca su castigo. Como consecuencia, los adversarios de estos testigos se llenan de terror y temor, dice la Biblia. Exacto, hubo miedo. Versículo 12. Oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos le vieron. Esa es la ascensión de la iglesia, sí, Señor. Y esa es la misma que pasó en Hechos. Cuando Jesús subió, que los ángeles le dijeron a los discípulos: ¿qué miráis? ¿Qué hacen ahí? Dice: el mismo que ven subir, él descenderá. En la misma forma como subió, él vendrá por su iglesia. Recuerde que lo que vimos en escatología, él viene y nos recoge. O sea, él primero viene y subimos con él, no subimos y dice que o sea, es como un encuentro, es como si él bajara y nos encontráramos y hay un misterio si es en la mitad, acá o allá, no sé. ¿Iba a decir algo? No. Ya vamos a mirar esa parte, sí. Dice, no, dice: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron, ¿sí? Dice que la ascensión de los santos es similar a la de Jesús. Los santos ascienden en una nube, lo cual significa, escuche, la nube, que son transformados cuando el Señor viene y serán arrebatados en las nubes para encontrarse con Él en el aire. Primera de Tesalonicenses 4:17. ¿Quién lo quiere leer? Para que nos llenemos de esperanza esta noche. Ya voy para allá, que es el último, ¿cierto? Sí, ya voy para allá, tranquilo. Ya vamos para allá. A esa respuesta. Sí, recuerden que la nube siempre representa la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento había una nube que cubría siempre. Cuando el Señor se transfiguró, los apóstoles vieron una nube. O sea, la nube no es una nube estas, no se haga esa idea. Es una transformación. Es algo que envuelve y cambia. O sea, si tapa es porque va a cambiar. Dice versículo 13: en aquella hora hubo un gran terremoto, ya esa palabra la hemos escuchado. La 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto, murieron en número de 7.000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Es lo que pregunta don Henry, ya vamos a mirarlo. En el momento en que hubo un gran terremoto. Debemos entender los últimos versículos en el marco del periodo inmediatamente anterior al retorno del Señor. Esto sucede en el retorno de Dios, en ese instante. En el momento en que los santos ascienden al cielo, Dios sacude la tierra con un gran temblor para revelar su enojo contra los incrédulos que mataron a su pueblo. Esto es un fenómeno que se utiliza mucho, ya lo hemos visto en otros pasajes, lo vimos cuando Cristo resucitó, cuando Cristo murió, lo vimos en el Sinaí. Moisés subió al monte, hubo relámpagos y truenos y un gran terremoto. No se sabe, no se puede asegurar porque lo que dice acá, las cifras son muy pequeñas. Dice: la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron un número de 7.000 hombres. Entonces acá dice, recordemos que los números son simbólicos. 7, ¿qué significa? Lo perfecto, o sea, es algo perfecto. Y la ciudad es pagana. 10 es la plenitud de lo decimal. No todos los incrédulos morirán por causa de un terremoto, porque ya lo vimos en los otros juicios. O sea, unos morirán por un terremoto, otros morirán por otras cosas. ¿No? Listo.
La frase final del versículo 13, dieron gloria a Dios, no tiene nada que ver con arrepentimiento, es el juicio final. Si los santos ascienden, ya no asciende nadie más. O sea, ellos ya pueden dar gloria a Dios, pero ya no asciende nadie más. Ya subieron. Los que se quedaron quedan bajo el juicio para la muerte. En el Antiguo Testamento muchos hombres dieron gloria a Dios, pero solo fueron palabras. Claro, van a reconocer que era Dios, pero ya no saben, ya no pueden hacer nada. Igual, igual. Si ninguna persona, ninguno de los que se va a perder va a decir que es inocente. Ellos solamente van a pedir misericordia. Somos culpables, pero tú eres misericordioso. Y el Señor dice, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Señor, 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 lo van a llamar, ya no es ese Dios y ese que no crea, no, Señor, Señor. Ese día será el temor absoluto para ellos. Acá pueden sentir el temor y decir, Dios era Dios, pero ya no hay nada que hacer, la iglesia subió. Y no llega nadie después de que la iglesia sube. Acuérdense que hay un pasaje que dice que están en las bodas y llegó uno que no tenía la ropa correcta y lo sacaron para afuera. Versículo 14, el segundo ay pasó, he aquí. Miremos dónde se habló de los otros dos ayes. 9:12, ¿quién lo lee? 9:12. 9:12. O sea, vamos en primer ay y segundo ay. Si usted ya lo entendió, el segundo ay pasó, es decir, la sexta trompeta termina ahí. Esa es la sexta trompeta, porque el segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Los tres ayes son las tres trompetas. Es lo mismo, no se confunda, es lo mismo. Entonces, la escena de la séptima trompeta es un ay más grave que la quinta y la sexta, ya que representa el culminante juicio final. La séptima trompeta nos permite tener una visión subsiguiente al juicio final, cuando los malos enfrentan destrucción. Así el ay habla de la devastación de esas personas que destruyeron la tierra. Pasemos a esa sesión final. La séptima trompeta, del 15 al 19. Solo para recordar, esta séptima trompeta es similar al séptimo sello y a la séptima copa. Tenga en cuenta esos tres detalles que puede ser una buena pregunta para confundir. Bueno, el séptimo sello y la séptima copa entonces le voy a preguntar que si los 8 sellos son iguales a las 9 trompetas y a las 10. Bueno, entonces las tres tienen similitud. Los 7 sellos y las 7 copas. 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Dónde es esto? Lean por favor el verso antes de contestar. En el cielo, en el cielo. Ahí está el lugar, ahí está el lugar. Ya no es, si ve, estábamos en la tierra y en un versículo pasamos al cielo, así es Apocalipsis. Hay que estar atentos. Apocalipsis es así, las cosas no son como parecen. Entonces, vamos al cielo y hay una voz que dice, ha concluido. Las tres, no. Dice ahí que esta parte se divide en dos himnos. Ahí está en su bosquejo. La séptima trompeta del 15 al 19 y hay dos himnos del 15 al 18, o sea, dos cánticos. El primero está ahí en versículo 15. Los reinos del mundo
han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Esa frase, el que era, el que eres, el que era y el que ha de venir, abarca toda la eternidad. O sea, se acabó todo. Ya no hay más, ya no lo esperan más, nadie lo va a esperar, ya pasó el tiempo, todo está culminado en el cielo. Hay dos cánticos y uno se pregunta, yo miraba esto y decía, ¿cómo? O sea, hay dos grupos cantando, ¿sí? Dice que grandes voces en el cielo que decían, pero no dice quiénes son. Los reinos del mundo y los 24 ancianos que representan la iglesia. Ellos adoran y dicen gratitud. O sea que hay un cántico de exaltación por el poder y la gloria y hay otro de gratitud. Pregunta, ¿se puede adorar así? Claro. Porque en un lado están dando honor y gloria, en el otro lado están dando alabanza y gratitud. O sea, imagínense esos dos grupos de voces impresionantes. El telón de fondo es el cielo, no se le olvide, es el cielo. Las voces fuertes cantan alabanzas a Dios y a su Cristo. La declaración que hacen las voces, ¿qué dicen las voces? Los reinos del mundo son de Dios y de su Cristo para siempre. Mientras las otras voces cantan el himno, los ancianos cantan otro con gratitud. Versículo 18. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su, el 18. Se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Aquí hay tres tipos de personas en el versículo 18. Ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos. ¿Se ve? Resurrección. Juan no está hablando nada cronológico, nos está dando una escena del día final allá. El sexto sello, la séptima trompeta y la sexta copa se refieren todos al momento en que llega el día del gran juicio. Si quiere anotar el sexto sello, 6:17, la séptima trompeta, 11:18 y la sexta copa, 16:14. Si quiere anotar. Esas tres escenas son idénticas. Tengan en cuenta esos detalles. Se refieren a todos al momento en que llega el día del gran juicio, o sea, el día del Señor. O sea que si yo le pregunto que si el sexto y la séptima y la sexta copa tienen algo en común y le pongo hartas preguntas, debería ser el día del Señor. Porque yo le puedo decir es el tiempo de la tierra o hacer hartas preguntas ahí. Bueno, si me acuerdo. Juan presenta Apocalipsis en una forma cíclica y contempla la revelación desde perspectivas diferentes. Eso es cíclico. Señora. Ya los voy a nombrar acá, gracias. Para recompensar a tus siervos, los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, ¿cierto? Dice ahí. Entonces, una recompensa no es algo que se gana porque llega a los creyentes como don de Dios. Entonces aquí hay tres grupos de personas. Nombró siervos y profetas, es un grupo. Y podemos decir que se refiere a santos especiales, les dan ese nombre. Los profetas y los apóstoles. Y luego habla de pequeños y grandes, otros dos grupos. O sea, un grupo son siervos y profetas. Siervos, los profetas. Ahí están todos los profetas y los que escribieron la Biblia en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. A los santos, a los que temen tu nombre. Los santos dice, pequeños y grandes. Los pequeños, digamos que somos nosotros, ¿sí?
y los grandes son los gigantes de la fe que han pasado por la tierra. No, los gigantes de la fe después de Cristo. En el primer grupo están los profetas y los apóstoles, por eso dice tus santos pequeños y grandes. O sea que sí hay diferencia en llamados y servicios. San Agustín, todos esos hombres que han sido de renombre, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hoy San Agustín sigue influenciando la iglesia. Calvino sigue influenciando la iglesia, mientras que alguien que asistía a la congregación de Calvino pues no ha influenciado la iglesia, se murió pero está en el cielo. ¿Sí ven la diferencia? Charles Spurgeon. Entonces hay gigantes de la fe que Dios ha usado aparte de la Biblia, ellos son los santos grandes y estamos los santos pequeños. Pero tranquilo, lo importante es estar, lo importante es estar ahí, estar ahí. Eso. Finalmente llegamos al pacto de Dios, versículo 19. Ahí están. Los profetas grandes y pequeños, 3. Profetas grandes y pequeños. Profetas grandes. En los profetas incluye apóstoles y profetas, ¿no? Los de la Biblia, los santos de la Biblia. Ese es uno. Pequeños uno y gran. No, santos está dividido en dos, pequeños y grandes. Eso. Hay 3 grupos de personas diferentes. Los profetas, que son los mismos apóstoles. Léalo ahí despacio. Dice, tus siervos los profetas. Ahí no está nombrando apóstoles, pero se da por sentado que ellos son profetas también. Ese es uno. Los santos y a los que están divididos en 2. Y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Nosotros somos los santos, unos somos pequeños y otros somos grandes. Ahí están los 3. ¿Listo? Versículo 19 para terminar. Se abrió el templo de Dios en el cielo y apareció su arca del pacto en su templo. Dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo, el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto grande y granizo. Los 24 ancianos han terminado su alabanza y ahora Juan responde con la descripción del templo de Dios en el cielo. El arca, ¿qué representa el arca de Dios? La presencia de Dios. Aparte de eso hay otra cosa que es interesante. El arca representa la ley también, porque estaba dentro del arca, porque la ley decía que tenía que estar ahí. Lo cual quiere decir que el hecho de que Juan nombre el arca del pacto da a entender que la ley de Dios es eterna para los cristianos, que unos recibirán perdón y recompensa y otros recibirán juicio y condenación por la ley de Dios. La ley de Dios nos juzgará. Estoy leyendo un libro sobre el pacto de obras y ustedes, como les he compartido, nosotros estamos bajo ese pacto también. O sea, nosotros estamos bajo el pacto de gracia, pero nosotros tenemos que hacer obras que agraden al Señor. No para salvarnos, sino porque somos salvos. Entonces, cuando hay un nuevo movimiento que se está levantando a nivel mundial que se llama la teología del nuevo pacto. Y ahí hay bautistas también de Estados Unidos. Y ellos están negando 2 cosas de la teología pactual. Una, el día del Señor, que no es necesario guardarlo, que cualquier día se pueden hacer las reuniones en las iglesias. Y es peligroso. 2, niegan el pacto de obras, que la ley fue hasta Cristo y que los cristianos no necesitamos nada de la ley. Entonces, esa es una teología liviana, pero se llama así por si usted escucha, TNP, Teología del Nuevo Pacto. Nosotros tenemos las siglas TP, Teología Pactual. Nosotros pertenecemos a la iglesia que predica teología pactual. Si trae la N en la mitad un libro, no es bueno. Si una enseñanza de esa clase no es buena. TNP, Teología del Nuevo Pacto. Niegan 2 cosas y ya se pronunciaron los bautistas con libros haciéndoles ver a ellos y diciéndoles no estamos de acuerdo porque ellos son bautistas también. Entonces, eso es lo peligroso de este tiempo.
Vemos que Juan repite frases: relámpagos, voces, truenos, terremoto, granizo. Aquí termina la primera sesión de Apocalipsis, de las dos grandes sesiones que tenemos. Y solo para que usted se dé cuenta cómo es interesante, solo para que se dé cuenta, leamos el versículo 1 de capítulo 12 y oramos. Solo el capítulo 1 de versículo 12 y usted se da cuenta cómo cambia la escena. Capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Les resumo, vuelve a empezar la historia de Cristo desde su venida hasta su regreso en las otras 4 secciones que nos quedan de Apocalipsis.